Eres un chino viviendo en México en 1911. Tienes un negocio el cual es bastante próspero. Escuchas que ha habido un levantamiento en contra del presidente. Los revolucionarios mexicanos han llegado a tu colonia, crees que vienen de buena fe y forma pacífica. Ves por 2 días como los revolucionarios empiezan a matar a todos en tu colonia, incluida toda tu familia. Ves como los revolucionarios disfrutan matando a tu gente. Tú solo viniste aquí para tener una mejor vida que tu gente, nunca le hicieron daño a nadie. Agonizas en el suelo preguntándote por qué te hicieron esto. Incidente, masacre de chinos en México, 13 de mayo de 1911. Contexto: la masacre de chinos ocurrida en Torreón, México fue un crimen de odio hecho por el Ejército Revolucionario Mexicano en el contexto de la Revolución Mexicana. Por aquellos años había una fuerte xenofobia en contra de los inmigrantes asiáticos en México, los cuales eran discriminados por los mexicanos ya que pensaban que esto les robarían el trabajo y las oportunidades laborales. Así que en el año de 1911, durante la Revolución Maderista, cuando los revolucionarios entraron a la colonia china de Torreón, cometieron dicho crimen de odio. Actualmente tan terrible acto sigue siendo recordado, e incluso el gobierno de México le pidió perdón a China por aquel acto. Eres un soldado soviético en 1939. Tus superiores te mandan a Finlandia, ya que tu país entró en guerra con esa nación. Tu coronel decide invadir una ciudad finlandesa atravesando un bosque. Tú y tus compañeros llegan al bosque. ¿Pero qué carajos es eso? Tú y tus compañeros son asesinados y mutilados brutalmente por un ente desconocido. Incidente, masacre de la Guerra de Invierno 1939. Contexto: durante la Guerra de Invierno, conflicto librado entre Finlandia y la entonces Unión Soviética ocurrido entre 1939 y 1940, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, una división de soldados soviéticos tenían planeado tomar una importante ciudad finlandesa atravesando un bosque. Los soviéticos habían hablado de advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible. Fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al ejército invasor por supuesto, y fueron descartadas. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses. La inteligencia del gobierno finlandés decían que en los bosques había un monstruo, había algo horrible y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse, incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña allá. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento, era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos, en primer lugar, y el segundo era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitoso, pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio y la única opción era adentrarse a los bosques y cruzar ese lugar como mejor pudiera. Aquí el contexto pasa a la perspectiva finlandesa. Antes de continuar con el contexto, quiero decirles que este void está basado en un hecho real. La inteligencia finlandesa descubrió el secreto de un coronel soviético. Sabían que se estaban acercando con una armada con muchos soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel, atacar la ciudad por el otro lado. ¿Por qué se enteraron? ¿Por qué algún soldado soviético desertó? No. Porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque, de ahí dedujeron todo, pero lo que preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que le preocupó a los finlandeses fue el estado en que estaban los cuerpos. Decir que simplemente eran cadáveres es muy poco, era más una ola de carnicería, de horror con mutilaciones, e inclusive despellejamientos en el lugar. Los soviéticos habrían sido completamente masacrados. Los únicos humildes aquí no fueron los soldados soviéticos, del lado de los finlandeses, sino también había personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes, personas sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos
todos estaban poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí, después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero saben una cosa, fue una mentira muy mal construida, no solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que habrían juntado del ejército soviético, sino porque además, ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacerlo eso a un ser humano. La foto que están viendo fue tomada por los finlandeses después de encontrar a los soviéticos muertos. Eres un anciano cansado y jubilado, tienes un ojo de buitre pero no te importa. Tienes un muchacho que es tu asistente y enfermero y se lleva muy bien contigo. Ves como el enfermero comienza a observarte por las noches. Al final no le tomas importancia porque crees que te cuida por las noches. Anochece de nuevo y vas a dormirte. Te despiertas en medio de la noche, acabas de escuchar un ruido. Preguntas quién está ahí, pero nadie responde. Aún así sabes que ahí alguien lo puede sentir. El enfermero entra a la habitación con un cuchillo. Te mata apuñalándote y para deshacerte de ti te descuartiza y esconde tus restos en las paredes de tu casa. A pesar de estar muerto, tu corazón sigue latiendo. Los latidos de tu corazón enloquecen a tu asesino y confiesa su crimen. Incidente, enero de 1843. El corazón delator. Eres un niño viviendo en la Ciudad de México durante los años 30. Tu madre no tiene mucho dinero pero aún así eres feliz. Tu madre ya no tiene dinero para mantenerte. Así que te va a regalar con una enfermera que le prometió entregarte a una familia con más dinero. Tu madre te deja en la casa de la enfermera. La enfermera te da muy mala espina. Eres torturado por semanas, solo te alimentan con comida descompuesta. Eres quemado vivo, bañado en agua helada hasta causarte hipotermia, ya no aguantas. Finalmente mueres descuartizado vivo, para satisfacer los enfermos deseos de la enfermera. Incidente, la trituradora de angelitos, década de 1930, Ciudad de México. Contexto, Felicita Sánchez Aguilón Oneira, o mejor conocida popularmente como la ogresa de la colonia Roma, o la trituradora de angelitos, fue una asesina mexicana conocida por sus crímenes cometidos en la colonia Roma, donde cometió infanticidio, tráfico de menores y abortos clandestinos. No se sabe a ciencia cierta cuántos infanticidios cometió, pero se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930. Cometía sus crímenes en su casa en la colonia Roma, donde practicaba sus abortos clandestinos y tenía secuestrados a los niños, que intentaría venderlos a otras familias. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, ya muertos procedía a descuartizarlos, en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera, de ahí el humo, incluso llegó a quemarlos vivos. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar, y además, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Y gracias a esto que descubrieron los terribles crímenes de la trituradora de angelitos. Cuando las cañerías se taparon con los fetos abortados, llamaron a un plomero que al descubrir semejante hallazgo, terminarían descubriendo a una de las asesinas más prolíficas de México.